Lo primero que tengo que decirle es que este evento se da en el marco de Diseño República Dominicana. Diseño República Dominicana es una bienal que inició en el 2014. La organizamos el INTEC y el Centro Cultural de España, que siempre nos ha dado su apoyo en todas las ediciones. Por eso esta bienal dura 6 semanas con exposiciones y una serie de actividades, todas vinculadas al diseño local y todas abiertas al público sin costo. Tengo que invitarles que después de que nosotros hablemos, aprovechen y visiten las 2 exposiciones que tenemos. Esta, de la cual ustedes quizá pueden echarle un vistazo, ver algo, presenta el trabajo de más de 10 dominicanos diseñadores que viven en distintas partes del mundo. Una jovencita de Malasia, por aquí tenemos una niña que vive en Italia, aquí hay un niño que está en Nueva York, gente en Holanda, bueno, de distintos países, o sea, nosotros le llamamos outsider, es como la diáspora. Este muchacho mocano ahora está en China y así sucesivamente. Y la exposición que se llama Tangencias, que la curaduría la hizo Arquitecto, muestra la convergencia del diseño industrial con la arquitectura. Súper interesante cuando un objeto industrial, o que se concibe como tal, luego llega a formar parte de un inmueble. Esa es Tangencias Arquitectura. Entonces, entre los temas que quizá de manera así también tangencial hemos ido tratando en DRD, este asunto de diseño y género. En particular, como dice charla, dice conferencia, pero realmente yo lo veo como un conversatorio. Para mí es un enorme privilegio poder compartir con ustedes. Veo algunas caras familiares, pero personas también que están aquí por decisión propia, no necesariamente por 5 puntos. Entonces va a ser muy interesante la posibilidad de poder discutir con ustedes esta como visión distinta del diseño, que no siempre se ve analizado no siempre se le hace un análisis de género. Yo me llamo Angélica y yo soy becaria de The University of the West Indies, el campus de Trinidad en particular. Por razones luego podemos como verlos, uno de mi primera maestría, yo tuve la oportunidad de estudiar en Madrid y vine como con la impresión de que me dieron oro por espejitos. Así que esta oportunidad, cuando tuve la oportunidad de aplicar una beca, yo tenía ese marcado interés de que fuese un país que yo entendiera, que compartiera nuestra realidad. Y miren qué interesante y cuánta apertura hubo en esa universidad que yo pude vincular sin problema alguno y de manera muy sustanciosa el género y diseño. Entonces, bueno, sin más, déjenme comenzar. El título es Sentadas en artefactos de género. El mobiliario de guano es reconocido como el mobiliario tradicional de la República Dominicana. Imagina que coloco frente a ti una mecedora de guano. Si miras con atención, podrás ver el marco de madera y la notable irregularidad de la artesanía. El guano domado por las manos robustas de una mujer. La investigación para mi tesis doctoral versa sobre cómo la producción y el consumo de muebles de guano refuerza las relaciones de poder de género. El tema suscita interés porque pocas veces tenemos la oportunidad de analizar cómo los objetos, si bien no instauran ejercicios de poder, sí los concretan, los materializan, los cristalizan. Por eso el título de Sentados sobre artefactos de guano. El propósito de esta investigación es reflexionar sobre cómo los datos que he recopilado hasta ahora responden a mis preguntas de investigación. En segundo lugar, durante esta presentación, les describo mi marco conceptual y los métodos que me han sido útiles para dar forma al enfoque de este estudio.
ahonda en cómo se diferencia el género de los muebles en República Dominicana y cómo las mujeres pueden experimentar empoderamiento o desempoderamiento en relación al mobiliario doméstico, su producción y consumo. En tercer lugar, discuto mis hallazgos y le hago muchas preguntas a ustedes al respecto. Son las 7 de la mañana y he montado mi bicicleta 40 minutos, unos 7.4 kilómetros para llegar desde Clavijo a Alto de Cana, ambos municipios de la provincia de Santiago Rodríguez. Un mes después de vivir allí, yo sabía que las mujeres venían de cortar hojas verdes de las palmeras de tallo fino, las palmas de guano que finalmente tejerían para hacer un par de árganas por 120 pesos, menos de $3 estadounidenses. Un árgana es una bolsa tejida de guano que se usa para transportar rubros agrícolas, entre otras cosas. Se vende en pares para que cada árgana caiga de manera que equilibre la carga sobre el burro, el caballo, la motocicleta o cualquier otro medio de transporte de 2 ruedas que usted se pueda comprar. En este encuentro sucedió el 27 de enero del 2017, pero pudo haber sido cualquier otro día de los últimos 100 años. Aparte de estas árganas, el guano también se utiliza para hacer muebles, artesanías, bolsas llamadas macutos, cestas, flores, sombreros, etc. En la capital hablamos de muebles de guano cuando nos referimos al mobiliario dominicano tradicional que está hecho de madera y hojas de palma trenzadas, pero en verdad no todo está hecho con guano, que es una palma particular. Tabita y yo estamos entre las 106 mujeres que compartirán contigo la historia de cómo estos muebles de guano refuerzan las relaciones de poder de género, tal como se ve en la vida de mujeres como nosotras que producimos o compramos muebles de guano tradicionales, o teniendo en cuenta lo que he expuesto, lo que parecería un mueble de guano. En muchos sentidos se trata de muebles hechos por mujeres, para mujeres que paradójicamente materializan y perpetúan las inequidades de género que rastrearé desde el inicio del tejido de guano como un fenómeno de comercio femenino en el campo, es decir, en Clavijo, en la provincia de Santiago Rodríguez, a la aventura del guano convertirse en parte del mobiliario doméstico de mujeres de clase media y alta en la capital. Con ese fin, la pregunta clave de mi estudio y la historia que cuenta es cómo refuerza la producción y el consumo de muebles de guano en las relaciones de poder de género. Y a partir de esta pregunta principal, otras que dan dirección a mi investigación y aclaran los constructos de mi proceso de análisis son cómo crean las relaciones de poder de género, la producción y el consumo de muebles de guano, y cómo reproducen las relaciones ideológicas y materiales de género. Siguiendo a Ravitch y Maxwell, he confiado en diferentes fuentes para construir mi marco conceptual. Experiencia con proyectos pilotos y investigaciones exploratorias. Ahora describiré mi marco conceptual con respecto a una investigación exploratoria que me condujo a teorías referidas para informar mis hallazgos. Conocí a Minolma, una talentosa tejedora, hoy en día mi portera, en junio del 2011. Un conocido me la presentó cuando le pregunté sobre los muebles de guano tradicionales. Aparte de mi interés personal como ebanista y diseñadora de muebles, había conseguido un trabajo como profesora en una universidad de la capital y estaba ansiosa por acortar la brecha entre la teoría y la práctica, particularmente en los estudiantes cuya vida me parecía a mí impregnada de prácticas de diseño completamente desconectadas de nuestra realidad socioeconómica, incluidas las relaciones de género y sus desigualdades. Durante una de mis visitas más recientes, Minolma me dijo que lo que utilizaban para tejer muebles dominicanos tradicionales no era guano, sino cana, y que hasta hace poco nadie había hecho muebles de guano. Su declaración me dejó estupefacta. Yo estuve visitando a Minolma desde el 2011 y recién me decía ese dato.
Así que así fue como casualmente aprendí que el guano se convirtió en un nombre genérico para referirse a la materia prima de cualquier artesanía de palma tejida. Es decir, ya sea guano, cana o palma, le llamamos guano. Las tejedoras con quienes había hablado no se molestaron en aclararme la diferencia entre estas palmas y las distintas técnicas para tejerlas. Y pude rastrear cómo mi error se daba en la mayoría de fuentes, por no decir todas, se referían a las artesanías tejidas como guano. También ocurría así en artículos de periódico mal informados. Como mi norma no había hecho esta distinción antes, incluso cuando la entrevisté con fines académicos y la visité en más de una ocasión con estudiantes, me imaginé que era tan irrelevante para ella que yo supiera esa información. Yo me imaginé cómo mi norma se veía a sí mismo en el papel de una tejedora de guano sin educación académica y me proyectaba a mí en mi rol de profesora de una universidad de la capital, entre los muchos roles que debo representar para ella, pero siendo este sobresaliente considerando la frecuencia con la cual me lo mencionó. Según Ackerley y True, para ser auténticamente cualitativo, un proyecto de investigación debe ser reflexivo y evolucionar adaptándose a los cambios que se presenten. Así que explorar esa situación me permitió considerar que quizás no se trataba de una cuestión casual ni personal entre mi norma y yo, sino una forma de opresión internalizada. En lo que respecta a mi ignorancia en las narraciones equivocadas de los periódicos, lo he interpretado como la invisibilidad de la labor que realizan las tejedoras. Lo más grave para mí sería que, como se tratan de una minoría, las tejedoras son una especie de prueba para medir cómo una sociedad trata a sus minorías. Una teoría dilucida relaciones que de otra manera no se verían. Weber profundiza en los matices de la opresión de género y menciona seis cualidades que todos estos poseen. Entre ellos se encuentra la persistencia y la penetración del mensaje. Los menciono porque estas dos cualidades, entre las demás, entiendo que se relacionan directamente con mi caso y son dos de las razones principales que explican por qué la gente acepta sistemas de opresión, de raza, de clase, de género o de sexualidad, como normales e inevitables. Al final, si un mensaje se repite lo suficiente, uno termina por creérselo. Otra de las cualidades que refuerzan un sistema de opresión es que se basan en el poder, lo que explica cómo y por qué estos sistemas de opresión llegan a existir. Son los grupos dominantes de la sociedad, los voceros, y mantienen sistemas en funcionamiento que solo representan sus ideas. Es decir, ni los medios masivos en República Dominicana ni nuestro sistema educativo muestran a menudo las experiencias de vida de las minorías, por lo que parece que éstas no existen. De la misma manera, cuando se retratan minorías como las tejedoras, generalmente se trata de una forma estereotipada que también habla de su invisibilidad, en el sentido de que no se ven como son realmente, sino que se conjuran como personajes estáticos y simplificados. La doñita del campo, la señora de la casita acogedora. Dado que los grupos dominantes imperan, es fácil entender cómo una situación que denuncia lo contrario se ve como una tergiversación. La reiteración y omnipresencia de los mensajes de desempoderamiento que las tejedoras están expuestas eventualmente afectan sus propias opiniones sobre sí mismas. Tanto si podían hacer el trabajo de sus compañeros, es decir, labrar la tierra y mantener el conuco, o si mantenían a sus familias tejiendo guano, hablaban de sí mismos sin gravedad o sin importancia. Por ejemplo, mi norma constantemente me recordaba que no había pasado el 2º grado, que solo tejía desde que tenía 6 años y que había criado 4 hijos tejiendo. Entendí que ella había internalizado su supuesta inferioridad intelectual con respecto a mi educación académica y no tenía las mismas apreciaciones
ni a su maternidad, ni a haber sido el único sostén en su familia. En el proceso de opresión internacionalizada, una persona se juzga a sí mismo con la medida en que lo haría un grupo dominante, por lo cual termina por reconocer su inferioridad y aceptar su condición de inferior como justa y merecida. Con relación a este tema, las tejedoras, en su mayoría, no restaron importancia a su aporte monetario, es decir, la parte material, y en muchos casos el único ingreso de sus familias. También restaron importancia a su definición de ser mujer, es decir, a la parte ideológica, naturalizando, por ejemplo, la procreación. Estos dos aspectos abordan el binario completo de Barreto, que son las relaciones materiales e ideológicas de género. Según Barreto, las relaciones materiales e ideológicas de género abarcan dos aspectos de cualquier sistema. El material se refiere a cómo se asignan mujeres recursos, por ejemplo, acceso a recursos públicos, ayuda financiera, y recursos no materiales como serían poder y estatus. Las relaciones ideológicas hablan de la construcción de una identidad de género, es decir, la feminidad o la masculinidad. La autora desenreda los dos conceptos para mayor claridad, pero reconoce que la interacción constante entre las relaciones de género y otras categorías sociales son interseccionales e inevitables. Okay. Entonces, las tejedoras son arquetipos de campesinas dominicanas. Su artesanía es bien conocida y reconocida como una artesanía nacional, anunciada durante el Día de la Independencia y festividades relacionadas, pero paradójicamente son íconos en pobreza y sin poder. Ya en 1931, los periódicos locales seleccionaron el área del noroeste a la cual pertenece Clavijo como uno de los principales productores de guano. En aquel entonces, el guano se utilizaba para abastecer a la industria tabacalera. Como me dijo Juana Ramone, yo me crié tejiendo cerones. Eso se hizo para exportar tabaco. Sabe que tiene más de 80 años, pero no recuerda exactamente cuántos años tienes. Y lo que ella me contó corresponde a lo que leí en periódicos de la capital que, sin que ella lo supiera, grabarían su vida a distancia, a veces de manera inexacta, como lo hacen todavía. Escuché historias similares de Mamita, Fidelina y Juana, respectivamente 81, 87 y 78 años, siendo la edad promedio de las tejedoras participantes que entrevisté de 49 años, lo que habla de cuánto tiempo ha estado tejiéndose en Clavijo, donde la mayoría admitió haberlo aprendido a una temprana edad mirando a sus madres, abuelas u otras mujeres. La mayoría de las tejedoras de guano no han visto los muebles que se fabricaron con el guano que tejieron. De igual manera, la mayoría de las mujeres que compraron estos muebles en la capital tampoco saben mucho sobre quién los tejió. El vínculo entre las tejedoras de guano de Clavijo y las mujeres que compran los muebles de guano tejido en la capital es una fábrica de muebles, Ratán Dominicano, fundada en el 82. Aunque no pude obtener una lista de los clientes que habían comprado específicamente muebles de la colección de guano, obtuve una lista de clientes que habían comprado muebles de Ratán Dominicano a lo largo de los años. Como era de entenderse, algunos se encontraban entre sus primeros clientes y no poseían muebles de guano, una creación reciente de la empresa, sino sillas de ratán de los años 80. Sin embargo, cuando comparé lo que me dijeron las entrevistadas que habían comprado guano versus quienes compraron muebles de ratán y mimbre, encontré nociones similares. Por ejemplo, la primera mujer a la que entrevisté cara a cara, en lugar de hacerlo por teléfono o por chat de WhatsApp, fue Bielka. Había comprado un conjunto de muebles de junco y mimbre para la sala de estar a finales de los años 80. Compró un set de 3 piezas después de un divorcio inesperado, diciéndose: esta es otra nueva etapa y ya no quiero cargar cosas pesadas. Solo tendré hasta donde yo pueda cargar. Su descripción de que el mueble de ratán es fácil de mover parece complementar la percepción de la mayoría de las entrevistadas con relación a los muebles de guano. Es decir,
Para las 18 mujeres para las 18 de las 20 mujeres de la capital que entrevisté, su colección de muebles era un pedazo de campo en la ciudad y existía en sus casas en oposición a una segunda sala amueblada con mobiliario más lujoso o, en sus propias palabras, mobiliario y decoración formal. Esta idea generalizada del lugar apropiado y el uso de los muebles de guano tiene suficiente influencia para ejercer agencia sobre los usuarios y condicionar el tipo de decoración comprada para complementarla. Ahora, ¿por qué es este tipo de mueble no aceptable en un círculo de clase alta y media? La respuesta parece estar ligada a un sentido de lo que es correcto y respetable. Para la mayoría de las entrevistadas carecía de formalidad. Los muebles apropiados para el salón principal de una casa en la capital no son fibras naturales ni nada que invoque el campo o el guano, sino materiales y texturas industriales y de importación, como el vidrio, el acero, cromo y muebles tapizados. Si se quiere, una versión masculina del mueble. De igual manera, se pueden trazar nuestras definiciones de formal a cimientos andro y eurocéntricos. En cada parte de esta historia hay temas que he desarrollado capítulo por capítulo, sección por sección, a lo largo de este estudio, pero para esta presentación me he centrado en responder cómo los datos que he recopilado responden inicialmente a mis preguntas de investigación. Agradezco su atención y les invito a que pasemos a una sesión de preguntas y comentarios. ¿Se entendió? Tuvo mucho bla, bla, bla. ¿Se entendió? Yo pensé que estaba medio pesado. Honestamente, ustedes saben, uno escribe algo y uno tiene la impresión de que quizá algo más, que se entendería sin que ustedes lo lean, pero tengo que aprender que es distinto cuando uno lee para sí mismo algo que cuando uno lo dice. O sea, probablemente había conceptos ahí que lo dije muy por arribita, debí profundizar más para que me entendieran. Pero así hablando llanamente, así le digo como grandes rasgos. La idea es ver cómo tanto la producción como el consumo del mueble de guano refuerza relaciones de poder. Hay muchas formas de leer eso. Yo me basé básicamente en las teorías de una señora feminista de Barbados, apellido Barreto, que habla de lo que ella llama relaciones materiales y lo que se habla de relaciones ideológicas. Entonces la señora dice que muchas veces cuando se refuerzan las relaciones materiales, si se descuida la ideológica, uno sigue, como empantanado en la situación. El mueble de guano, o sea, con relación a la producción, las menos beneficiadas en la cadena suelen ser mujeres, que son las que, en mi opinión, tienen el detalle que distingue al mueble. O sea, la parte tejida del mueble sería como primordial en el mueble tradicional dominicano y sin embargo, digamos, es lo que menos se aprecia. Se suele ver como un trabajo que hacen las mujeres después de sus labores como madres, lo que le da como una segunda categoría al trabajo que hacen y a ellas mismas refuerza que su primer trabajo como ser humano siempre va a ser madres, o sea, la siguen como anclando esas labores de producción. Por otro lado, le impide reconocer, o sea, eso llega a un punto tal que eso le impide reconocer a ella cuando es el único sostén que tiene esa familia, porque el conuco se inundó y no hubo yuca, y lo único que están haciendo es viviendo de lo que hacen como tejedores. Ellas mismas no se dan cuenta que ellas son como padres de familia, ellas son madres de familia, o sea, ellas son las gran proveedoras. Eso como el lado de la producción, así diciéndole a grandes rasgos. Después en la ciudad, quien compra el mueble y quien se ve, digamos, juzgado por ello es la mujer, nuevamente. O sea, el valor que tiene un sofá para una mujer no es el mismo que tiene para un hombre, y eso, eso sale a relucir en las entrevistas. O sea que nuevamente no ligan al espacio doméstico, que entre dos espacios suele tener menos valor social. Otro dato se da de que el guano, vinculado a la naturaleza, se ve como menos formal y apropiado que el mueble hecho de manera como sintética o industrial. Y eso yo creo que es fácil ligarlo a ideas de masculinidad, pero también quienes hemos estudiado diseño sabemos el énfasis que se suele hacer
en estilos de diseño que terminan por hacer de la figura femenina nuevamente como lo cosifican. No siempre nos vemos como pasivas en ese sentido. Y refuerzan ya también ideas muy de estereotipos, de cualidades que no son ciertas. O sea, la sumisión, o como uno se ve más bonito, más bonita, callada. Bueno, esa fue mi forma de aplatanarlo ahora, pero ahora sí que ustedes tienen que decirme su versión. Alguien tiene que decirme algo, no sean así. ¿Qué cuéntame? Yo no sé, creo que trate de eso. Lo primero que te voy a recomendar es que suelte la computadora y siempre hable, porque tienes suficiente verbo para explicar todo, ¿eh? Gracias. Mira, hay dos aspectos que dan curiosidad dentro del proceso de la información que has pasado. Una, ¿dónde están los hombres? No se sabe si ni siquiera están en el proceso de comercialización o de transporte o lo que sea. Y la otra, cuando integraste el aspecto ya de ratán, si dentro de la producción de ratán en las fábricas, la mujer está también integrada. Ok, bueno, del 86 tejedores, siempre decían de que sí, los hombres tejen. Y yo dije, ok, dígame, doña, no sé, déjame pensar, doña Candita, dígame, ¿quién es que teje? Dije, oh, negro. Negro es el único hombre que tejía en la comunidad entera, y ya por eso decían los hombres tejen, pero realmente me di cuenta que no era así. Se ve como femenino y o sea, el valor social que tiene, no, como que el hombre no hace eso, es una labor femenina y la descarta. Lo hará de manera excepcional, pero realmente, te estoy diciendo, de 86 tejedoras, decían, sí, los hombres tejen. Y yo dije, ok, dígame, ¿quién? Lo voy a entrevistar. Siempre era el mismo negro, que estaba operado de la vesícula, y entonces estaba tejiendo porque estaba en su casa. O sea, que ni siquiera era realmente su trabajo. Él estaba haciendo ahí por ayudar a la mujer porque estaba recién operado, el pobre hombre. Y con relación a Ratán Dominicano, es un gancho en el sentido de que es el nombre de la empresa, pero el dueño de la empresa tuvo una inspiración divina y se le ocurrió hacer muebles de guano. Y así fue que hicieron los primeros muebles de guano, porque lo que nosotros reconocemos como guano no es guano nada, es cana. Lo que pasa es que uno vive diciendo que, o sea, no sé, algo ancestral, pero que nunca se le ha dado, en mi opinión, y esa es como mi crítica, la importancia que tiene hasta el punto de que tú digas, no, esto no es guano, esto es un mueble de cana. Uno le dice guano a todo. Eso es lo que tengo que decirle. ¿Y la pajilla? Estas mujeres hacen una especie de pajilla, pero también con guano. Lo que usted dice se hace con, me parece que es como fibra de mimbre muy finita, pero el ratán y el mimbre dejaron de importarse hace mucho tiempo porque los costos se dispararon. Entonces la empresa que hacía muebles de ratán y mimbre o quebraron o se cruzaron a otras fibras, incluso sintéticas. Ok, se oye, ¿verdad? Bueno, conceptualmente, a mí me parece riquísima la presentación, conceptualmente. Y llevándolo a un tema de el entender el artefacto de guano, yo pienso que hay una analogía muy sencilla a partir de la familia, que puede ser un artefacto también de transformación, viéndolo del tema. Y más que todo, aquí hay un componente de perpetuar conductas. Y cuando uno se va a la familia como tal, los hijos de hogares vulnerables y no vulnerables transfieren una responsabilidad de éxito como familia al trabajo que el padre hace. Y si usted va a un hogar vulnerable en República Dominicana, que lo componen 5 familias que viven bajo un mismo techo, en condiciones deplorables, pero esa es la realidad que nos ocupa, el rol de la mujer, de echar para adelante a sus hijos, de tener la ropa limpia, de salir a trabajar y vender en la comunidad lo que sea para generar ingresos, y el rol del padre de salir a la calle solamente a generar riqueza y hacer locuras y hacer el tigre al que la gente aplaude. Al final del día, cuando los hijos llegan a tener algo de éxito, regularmente se le transfiere al hombre. Ese hombre vivía fajado. Y cuando yo veo la presentación, la analogía es sencillísima. ¿En qué procesos de transformación? No solamente
transformaciones industriales, pueden ser transformaciones sociales. La mujer juega un rol fundamental y a quien se le transfiere el éxito, y lo podemos ver en modelos empresariales. Y la familia yo creo que es un átomo excelente como a partir de cómo se reproduce ese cáncer que existe. Es una célula perfecta para ver cómo se reproduce el cáncer social, que termina siendo en la ciudad de Guano. Como en un hogar donde afortunadamente el dinero no es un desafío, la mujer tiene una transformación y logra tener una profesión, pero el hombre omite el rol de la mujer. Y ese hombre termina teniendo éxito económico y los hijos transfieren el éxito de la familia a que el hombre lleva a la mesa el pan. Entonces, lamentablemente, en República Dominicana hace falta que nosotros empecemos a tener un cambio en patrones conductuales que van a terminar transformando no solamente la silla de guano, sino toda la cosa en donde la mujer tiene un rol importante. Yo pienso eso. Yo lo que quisiera a los diseñadores que se encuentran, no sé si ustedes tienen esa opinión de que el diseño puede ser un ente de cambio social. Y esto sería un buen ejemplo de algún producto local que se puede trazar a aborígenes y que quizás no le hemos dado como que la trascendencia que podría tener. Y yo creo que tiene el potencial. Total, si seguimos viviendo de turismo, quizás ese es el nicho donde uno puede vender el mueble de guano. Sí, pero no sabría, no sé. O sea, yo lo he visto en el sur, pero yo sé poco de eso. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Bueno, buen punto. Yo no sabía que era tejido, yo pensaba que eran, no es pajilla, no, es como tejido, hay un entrelazado. Ok. Yo creo que yo vi eso fue como con el libro de Emilio, antes de eso yo estaba floja en esa área. No se daba eso en la universidad. Hay que retomar eso. Señora, hay un par de preguntas por ahí. Bueno, yo desde que hace un tiempo me acerqué a conocer el proyecto de Angélica, me llamó mucho la atención la idea de el diseño como instrumento de transformación. Pero en el caso específico de la conversación de esta noche, mis inquietudes van en relación a en qué proporción, en qué medida el análisis que tú has hecho o estás haciendo, tú has desarrollado capacidad de considerar si eso ha permitido efectivamente cambiar las relaciones de poder al interior de las familias productoras de esos procesos. En esas entrevistas, y me disculpa que no tuve en todo el momento porque llegué tarde, pero ¿cuál es el alcance que el trabajo de esas mujeres le dio a ellas como mujeres y a ellas en sus familias para proyectar y dimensionar un cambio en las relaciones, en la familia y en las relaciones de producción? O sea, si el cambio en las relaciones de producción significara un cambio en las relaciones familiares. Y si hay niveles de conciencia sobre eso en las propias mujeres tejedoras. No, hombre, ¿qué va a haber? No, yo digo, en algún momento yo hablo de que yo siento que la refuerzan. O sea, ya tienen una idea preconcebida que aún cuando yo, de manera como tercera, pregunto y tiro número, no me da. Es que las señoras me dicen, por ejemplo, uno hace eso y uno se embulla, uno hace eso, uno hace cualquier cosa y tú sabes, uno no hace nada, oye, uno no hace nada, pero
Esta es Eladia, con 89 años. Uno no hace nada, pero yo me levanto y yo tengo ahí mi huertico. Unos españoles que vinieron, hicimos huertico, había un centro de madres, prendemos ese huertico. Yo me levanto y en lo que el café sube, yo barro el frente, después lavo, después cocino. Y después a las 6 de la tarde, cuando yo termino de ese oficio, yo hago alguito ahí. Ese alguito es que ellas mismas no reconocen, en mi opinión. Es paradójico, porque ellas sí reconocen como el valor de la palma de guano, lo que a mí me parece como muy bonito, la verdad, que ellas dicen expresiones como uno no sabe cómo agradecerle al guano, o sea, de lo apuro que a mí me ha sacado. Uno no sabe cuánta gente no ha muerto en este campo, dicen ellas, por el guano. Sin embargo, cuando hablan de su propio oficio, no lo ven ni siquiera como un talento, es como si tejer fuese, como que uno nace tejiendo. O sea que yo siento que hay un refuerzo más que otra cosa. Bueno, esto es una generalización, siempre hay excepciones y siempre hay contestaciones a estas situaciones de poder en que se dan. Incluso situaciones, por ejemplo, en que el padre es el proveedor y consiguió, digamos, un carguito, dice el señor, un carguito como guachi en una escuela de la esquina, pero él me dice que él duerme en su casa, pero él ayudó en la campaña, así que él es guachi nombrado. A pesar de que ese señor es el mayor proveedor, la señora sí habla sí dice, cuando mis hijas no tienen para ir a la universidad, yo le puedo pedir fiado 10 argan adelante y con esos 5,000 pesos, con esos 2,000 pesos que yo consigo, yo puedo mandar a la muchacha a la universidad y hasta comprarle un jean si le hace falta. O sea que sí hay como contestaciones, pero en gran parte yo creo que ellas mismas no lo reconocen. Algo similar pasa con las mujeres aquí en la ciudad. Hablan de una serie de oficios y roles y tareas que ocupan y muy pocas veces nadie se queja, lo encuentran bien y es lo normal y está como muy naturalizado de que debe ser así. O sea, el tema para mí es como espinoso en el sentido, yo obviamente no quiero imponer mi propia, o trato de no imponer mi propio punto de vista, pero yo admito que me sorprende cuando veo eso que se contradice, de que yo hago esto así, como quien no quiere, pero esto me mantuvo a mí un mes que no teníamos otro ingreso. O sea, obviamente, yo en mi caso digo yo, obviamente tú le estás restando importancia a la trascendencia que tiene este oficio. Tú lo ves como un picoteo cualquiera después que tú no haces nada, pero no es así. Ya en la ciudad, cuando hay otras cosas, una intersección de muchos otros datos, pero ya en la ciudad, una lectura que se puede dar de la naturaleza es como la naturaleza como algo femenino versus la industrialización como algo masculino. Y ve que el mueble que se considere apropiado para una sala es el mueble que tendría más rasgos, digamos, masculino, o que se consideraría como tal, que es el mueble que no es ecológico, sino el mueble que no tiene nada que ver con fibras naturales, mucho menos, sino con materiales sintéticos o cromados, que en libros de diseño se habla como masculino o se presentan como exponentes masculinos, los que llevan las riendas de ese estilo. Porque hay siempre excepciones, pero son muy pocas las mujeres que logran eso. No sé si te respondí, ¿te mareé? No, claro. Okay. Bueno, voy a aprovechar que está el micrófono al lado mío. No iba a hablar, pero como está acá al lado, Ya, hombre, aprovecho. ¿Cómo te va, Angélica? Aquí es un calor, aquí arriba. Mira, se me torna muy revelador esto que tú dices del campo como lo femenino. Porque y la ciudad como lo masculino. Porque yo siempre, merced al género, siempre lo pensé como al revés, el campo y la ciudad. Pero tú me estás hablando al revés, ¿no? Porque siempre este tema que tú planteas de que los muebles de guano son los informales y se ponen en la terraza o van a parar a un lugarcito más informal, pero el mueble en serio es el que se compra, el de caoba, neobarroco, una cosa así con pana tapizado, ¿no? Con una pana color bordeaux. Entonces, ese es el mueble que es el mueble. Formal, El mueble el apropiado.
apropiado. Entonces, y yo siempre lo había asociado con cierta cosa que tiene socialmente, ¿no? Bueno, se darán cuenta por el acento que yo soy argentino, pero con ya 25 años de aplatanamiento, entonces entiendo un poco lo que es la sociedad dominicana y trabajo en el campo de diseño, inclusive trabajamos juntos en INTEC, los dos, somos colegas. Entonces, siempre yo lo asociaba a esto con esta cosa del dominicano que considera que el campo es menos. Es decir, el campo socialmente es menos. Entonces, todo lo que huela a campo, cuando tú estás en la ciudad, es menos. Lo primero que tú haces cuando compras una casita es sacarle el jardín y hacerle un plato así de cemento y ponerle loseta. Todo vestigio de árbol es menos, ¿no? No vas a tener nunca una pared de tablas de madera, tú haces tu blog, ¿no? El blog, sin C y sin K, ¿no? El blog. Entonces, es lo primero que tú haces, ¿me entiendes? Entonces, tú lo estás planteando desde este punto que como que me gusta y me va a hacer pensar hoy. Me va a hacer reflexionar. Entonces, yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? También hay de esto que estoy diciendo, de la negación del... Inclusive hay gente que es del campo y se muda a la ciudad y quiere negar ese pasado, ¿no? Por ejemplo, cientos de políticos que tienen un pasado que entonces todo lo que huela a su pasado, a su campo, ¿no? A su sur profundo, a su no sé, es tratado de negar. Entonces va y se compra esos muebles, ¿te entiendes? Esos muebles que todos conocemos, ¿no? Que son los que adornan mucho de las salas de la gente que inclusive más dinero tiene, no son los muebles que se compran. Entonces esa es una reflexión que me agrada mucho, esto que tú la visión que tú has planteado hoy aquí. Y la otra cosa que quería también decir, que yo he trabajado bastante con grupos de mujeres, por ejemplo, mujeres artesanas, grupos de mujeres artesanas, cooperativas de mujeres. Aquí en la ciudad, en el Café de Herrera, en Guaricano y en el interior del país también, en Los Minas. Y trabajé con un grupo, siempre en el área de la artesanía, mejorando las líneas de diseño, enseñándole, por ejemplo, en Herrera a fabricar papel reciclado, y todavía ellas continúan con su cooperativa de fabricación de papel reciclado, y ya imprimen tarjetas y hacen cuadernillos y notebooks y qué sé yo. Entonces, en Los Minas, un grupo de mujeres con las que trabajé que comenzaron como artesanas con Ser Mujer, con la agrupación. Y estas mujeres un día se dieron cuenta, porque claro, la artesanía también es como que, ¿y a quién le vendemos? Y hacemos collarcitos. Y tenemos que ir a los hoteles a vender la artesanía y nos piden comprobante fiscal, qué sé yo. Entonces, se pusieron, dijeron no, nosotras queremos ser más que artesanas. Y aprendieron a ser carpinteras. Y luego aprendieron a ser electricistas y plomeras. Entonces, esta cooperativa, ellas como que dijeron, no, nosotras tenemos que ser más que artesanas. Nosotros vamos a ser electricistas, que es el rol de los varones. Y se ha dado ese tema, y Ser Mujer le pagó las maquinarias, tienen un montón de máquinas en un liceo que está ahí en la Venezuela. Y ellas van y hacen sus muebles al estilo de los muebles de caoba que sabemos, pero bueno, yo he tratado de hacer lo posible para sacarle un poco la idea a esa. Pero entonces se ha dado el fenómeno que la gente del barrio de ahí de Los Minas le confía más a ella que a los plomeros varones, porque dicen, las mujeres no nos van a timar, no nos van a engañar, y nos van a cumplir los horarios, nos van a cumplir la fecha de entrega, y no se van a beber el avance. Entonces, se está yendo bienísimo. Entonces,
Dice, electricista. No, mira, doña Josefa, ella es la electricista, y va y te arregla, ¿tú entiendes? Y te cambia el fusible y todo. Entonces es interesante eso. Pero ellas tampoco se dan cuenta, es lo que tú decías. Dice, no, bueno, alguito. Sí. ¿Tú entiendes? Pero las tipas ahí cortando tablones. Se van para Villa Consuelo, ella, a buscar la madera. Así que bueno, esa es un poco una anécdota. A mí me gustaría saber, en cuanto al desarrollo de la industria del mueble utilizando el material del guano, yo me pregunto si realmente con toda esta expansión que hay para decirlo así, de materiales, de todo tipo, entonces yo pienso, si no se le da mucha publicidad o no se hace conciencia realmente de que el guano, porque yo soy de un campo, nací, bueno, no voy a decir mi edad, pero yo soy de un campo y desde que yo estoy pequeña yo siempre escuché y veía que existían las sillas de guano y me consta de que eso puede durar hasta 30, 40, 50 años sin dañarse. O sea que el material, el guano es resistente. Entonces, ahora mismo en la actualidad, mi pregunta sería, o sea, me preocupa, me transporta y digo, ¿y cómo se podría dar, qué podrían hacer ustedes, los diseñadores que están surgiendo de nuevo, para que realmente se incentive la producción del mueble que utilice el guano? Porque hay tantos muebles, hay tanto plástico, hay tantos muebles que vienen de fuera o que se importan, que realmente, IKEA, exactamente, por ejemplo, IKEA, que yo me pregunto que si sería posible que quizás en un futuro eso se podría ver como una marca país o como un mueble que realmente nos identifique a nosotros. Yo creo que tiene como todo el potencial. Yo creo que lo tiene. O sea, históricamente lo podemos trazar a un origen. No fue algo que no inventamos en el 82, atento que me gustaba. Tiene muchísima bondad, es ecológico, no coge bichitos de manera como natural. Tendrá sus desventajas, no es fácil de teñir, no se puede mojar. Pero yo siento que hay un nicho, yo tengo esa impresión, y cada vez más hay énfasis en cosas orgánicas o verdes. Yo creo que es cuestión de tiempo de que se pegue. Y siempre personas como yo que creemos y tratamos de darlo a conocer. Quizá muchos de ustedes no conocían antes de esta insistencia. El DRD pasado se hizo la exposición, se llamó Guaneando. Googleen los videos de eso, pero la idea era, se llevaron a 8 diseñadores de distintas ramas a que conocieran el producto en esa comunidad y luego se inventaran productos en sus diferentes ramas, en moda, en gráfico, en qué sé yo qué, productos con guano. O sea que algunos, bueno, es como una voz en el desierto, pero por algo se comienza. Y también yo siempre pienso que mientras tenga este auge el turismo, yo creo que este es un tipo de mueble que podría tener perfecta cabida si se hace un turismo serio o que quiere representar la cultura del país donde está ubicado. Cuéntame. Sí. Ay, ya, ¿quién lo teja? Claro. Sí. No encuentra quién teja la cana. Sí, yo entiendo. Es que en la medida en que como que han caído en desuso y han tenido preferencia a otro tipo de mecedora, cada vez los artesanos como que, o que tienen esa destreza en la ciudad son menos, pero hay sus nichos. Yo elegí el de Santiago Rodríguez porque me parecen las más diestras, pero por mucho. Porque yo he visitado, no sé, artesanos en La Lista, artesanos en Ocoa, en Miches, algunos, en sitios dispersos así. Pero esta señora, en particular mi portera, Minolma, o sea, doña Minolma, yo creo que ella se ha inventado, no, yo estoy segura que ella se ha inventado al menos 20 tipos de tejidos distintos. Todo tipo, como de trenzados, tipo paneles, con formas tipo, no sé, como de rombos, muchos tipos de tejidos, o sea que es muy versátil el material. Pero insisto, imagínense, ya está todo muy descentralizado ya, aquí en la ciudad no hay, o yo no conozco tampoco artesanos.
Cuando hicimos un taller con tejedores, se importó a Capitán de Yamasá. El Capitán fue el que nos enseñó a tejer aquí. Lo tuvimos que traer de Yamasá. Bueno, yo parece como que todo el mundo está pensando o todo el mundo se está durmiendo. Lo podemos dejar aquí. Miren mi correo. Bueno, pues sí. Miren mi correo ahí, cualquier como comentario. No sé si le parece una teoría de conspiración. Bueno, es cierto. O si no le parece atinado, pero cualquier comentario. Si a ustedes les interesa conocer un chisme del guano o quieren el contacto de la tejedora, déjenme presentarle. Les voy a poner un videito de doña Minolma, ya que estamos aquí. Miren, en la edición del año pasado, yo le decía, se hizo... yo voy a abusar, le voy a poner los dos, porque no son tan largos, la verdad. Es como uno tiene como 4 minutos y el otro tiene 3. Le voy a presentar el primer video que les presenta quiénes fueron los diseñadores que participaron, que hicieron productos con guano, y un segundo video que habla de doña Minolma. Yo espero que ver el video les motive a ustedes a googlear cuáles fueron los productos que se inventaron. Vamos a ver. El video lo hizo un joven que se llama Samuel Vázquez. Viendo la parte íntegra del material, que es un material, una fibra natural local, que es abundante, que es sostenible, eso es una de las cualidades que veo en su principal función. Muy buenas tardes, mi nombre es Minolma Peralta, dirijo el proyecto de guano de la provincia de Santiago Rodríguez. Trabajo con 200 y pico de mujeres en los tejidos de guano y otra es de que se están beneficiando más de 600 personas en este proyecto. De la edad de 7 años, yo lo que trabajo, o bien se he cogido esa profesión de tejer guano. Y todas estas cosas que ustedes ven, todas estas muestras, y esos tipos de tejidos que ustedes pudieron visualizar, es visión de tantos años que tejo guano. Bueno, para mí el guano es completamente nuevo. Es un material que sí, que yo lo había visto implementado en diferentes objetos y eso. Y me gusta mucho como el tema del tejido del guano. O sea, es una técnica muy, muy bonita, a mi entender. Yéndose a una parte que es artesanal, que es lo que estamos haciendo aquí, lo hace sumamente interesante, sumamente bello. Y yo quería desde el inicio ser parte de esto. Primeramente porque lo que yo hago es meramente digital, es gráfico, y yo quería empaparme la mano con un material y qué oportunidad vieja que sea con el guano, que es algo de nosotros. O sea, es como un sueño hecho realidad, honestamente. Mi trabajo es yo hacer pruebas, tanto cómo se comporta el guano dentro del concreto, por ejemplo, y cómo se ve la parte estética, la resistencia del guano, si quiero hacer algo que cuelgue, que el cemento cuelgue. O sea, son muchísimas posibilidades en las que he pensado, pero que tengo que ponerlas en práctica antes de definir mi pieza. Lo que más me llama la atención es todas las posibilidades de tejidos que se pueden hacer. Cuando tú vienes ya aquí, que es como el corazón del guano, cualquier cosita que encontraba uno era un tejido. Debería de ser algo más común, como en las universidades o en los centros de estudio, como investigar o llegar a ese proceso de cómo crear más cosas para que se puedan hacer productos que sean productos marca nacional. Los japoneses de años atrás, de cientos de años atrás, en su cultura del campo se ponían una capa de guano.
para el frío, capa, zapatos, entonces se llenaban de, esa era como su ropa, la hacían en guano. Siempre he querido hacerlo anteriormente, entonces ahora esta va a ser la oportunidad para hacerlo. El concepto que tenía inicialmente, yo creo que tendría que adaptar o buscar la vuelta. Prefiero como que estudiar un poquito más, experimentar como qué tanto forma yo puedo dar a ese nuevas cosas para mí. Dando una connotación más estética, hay una gran variedad de productos y de oportunidades que uno puede desarrollar a partir de la forma de cómo aquí se va elaborando. También una de las cosas interesantes es que los mismos artesanos, ellos tienen ya un método de cómo ir hilvanando los tejidos y las fibras, creando un patrón más grande, pero dándole un poquito de cambio al mismo patrón que ya ellos tienen. Uno puede generar nuevos patrones y nuevas formas de cómo implementar esa técnica a nuevos productos. Por mi naturaleza pienso en un mobiliario en automático, porque trabajo mucho con mobiliario. Pero de repente pienso en una lámpara, pienso en un elemento de pared o algo que vaya también con decorativo. O sea, que realmente, ¿qué va a ser el resultado final? Si te digo ahora mismo, no tengo idea, pero de que va a ser algo bueno, estoy 100% seguro. Le voy a presentar el segundo video, que es el de doña Minorma. Fíjense bien el contraste entre lo que yo dije y lo que dice doña Minorma. Pero si cuando ustedes vayan a visitarla, déjenle saber que le enseñé el video. Yo soy una persona que me esforcé mucho para poder lograr ese objetivo que yo siempre quería lograr. Yo aprendí a tejer desde mi madre, desde que tenía 7 años, pero el tejido tradicional, que era los cerones para empacar el tabaco. Cuando eso se vendían a 10 centavos el pan. Primeramente cortar las hojas verdes que tiene el árbol, la mata, que eso es un árbol silvestre que se da en toda parte. No se identifica por lo menos que sea el terreno, que sea un terreno, vamos a poner, que tenga mucha piedra, que tenga roca, eso se da donde quiera. Y se le cortan las hojas verdes, que eso es lo que se fabrica el cerón. Uno la pone, la corta, la pone a secar, luego se prepara y entonces se hacen los tejidos. Se tuercen la soga y luego entonces se pone uno y hace en forma de un macuto. El árgana se cose, el cerón. En el grupo que nosotros tenemos hay 154 mujeres, pero se benefician más de 600 personas en el proyecto de guano. Porque eso es un trabajo mixto. Un trabajo mixto. Mixto quiere decir, los hombres van a la cerca, a cortar los guanos. Luego lo llevan a la casa, tuercen la soga, porque también está incluido la soga. Cosen las empleitas que haya que coser.
y también tejen, que no solamente ese grupo de mujeres nomás que están trabajando. Por eso lo he enseñado a hacer distintas cosas, distintos tejidos, a hacer las cosas como son, para que ellos siempre la mantengan si ellos creen, porque eso está en decisiones de ellos. De la que teje. Natalia me preguntó lo mismo. Ese es Sandy, es el nieto de ella, que lo pusimos de mojiganga ahí para el video. Primera vez que ese muchacho sale, tiene una camisa mangala. Gracias. Yo se acabó, las preguntas son en el colmado ya. A propósito del video, de la manera en que doña Minolma narra el proceso, la producción del tejido y la labor, como ella dice, mixta de su comunidad de tejedores, a mí me llama la atención el que quizás hubiera podido encontrar una versión interesante del rol de las mujeres tejedoras en sus familiares varones. ¿Cabría alguna posibilidad? Ellos están interesados en generar opinión, generar reflexión acerca de la labor de sus familiares, de sus madres. ¿No hay un interés de parte de los hombres de la comunidad por cambiar esa visión de mujer que se dedica a pasar el tiempo tejiendo o mujer productora? Los señores reconocen que sus señoras tejen, lo que pasa es que lo ven como un trabajo, como algo marginal. Yo creo que ellos mismos no reconocen que realmente muchas veces ese es el sustento, porque más de una me dice, se inundó el conuco en diciembre, con esto fue que yo pude pedir 1,000 pesos. La área, cuando yo hacía la investigación, el par costaba menos de 150 pesos. Entonces, cuando tú querías 1,000 pesos, tú lo que decías, hey, fíjame adelante, 8 árganas, yo te la voy pagando como yo pueda, pero tú me fías adelante esos 1,000 para yo salir de este apuro. Y me dicen que llegan a pedir prestado hasta 5,000 pesos al que le compra las árganas. Así, enseñándole algunas fotos, de doña Cita, esta es la hoja verde, ahí ya se la hoja, seca, por el proceso se amarra, eso dura de 10 a 14 días secándose. Y aquí ya la señora está tejiendo esa correa, le llaman empleita. Minolma hablaba del tejido tradicional, hablaba del cerón, que era parecido al de la árgana, pero más simple el tejido. Ya en la década del 20, en el Listín Diario se están publicando artículos de que van a prohibir exportar tabaco en cerón por nuevas regulaciones comerciales. Eso se prohibió definitivamente. Entonces la fuente de ingreso pasó a ser árganas. Hubo otro boom con escobas de guano en la década 80. Entonces venden árganas y escobas, pero igual escobas fueron suplantadas por la de plástico. Después hubo otro boom con la inspiración divina de Ratán Dominicano, que hizo auténticamente muebles de guano. O sea, don Porfirio tuvo la visión de coger literalmente él dijo en serio, que él estaba en el mercado, vio un árgana y dijo, pero ven acá, ¿por qué yo no cojo ese tejido y lo pongo tal cual en un mueble? Y así entonces fue que se empezaron a hacer los muebles de guano. Eso tuvo un boom en su empresa quizá de 8 años, en que él dice que él vendió mucho dinero, él dice que miles y miles de ejemplares, pero la moda pasó. Y entonces las mujeres vuelven al árgana. E incluso durante la entrevista, esa era una de las preguntas, de que ¿van a volver a tejer? ¿Van a volver a tejer? Y yo, no, doñita, dime, todavía no, está en proceso. Bueno, esto es sarta.
Bueno, simplemente ahí viendo imágenes. Un árgana. ¿Qué ustedes creen? Sí, lo dejamos aquí. Bueno, pues gracias de nuevo, buenas noches y mira, podemos ir con doña María.